será justicia. Hoy vamos a hablar de un tema que nos afecta a todos, y algunos más y otros menos, pero de alguna manera es un tema ya de preocupación, sobre todo por el vacío legal que hay alrededor de las cuestiones que circulan por Internet, ¿no? De muchos temas que circulan por Internet tienen vacío legal. Ahora, ¿qué pasa cuando las noticias que todos damos a conocer como noticias verdaderas son noticias falsas? Seguramente ustedes más de una vez se cruzaron con algún familiar en alguna sobremesa que le dice, ¿viste tal cosa? ¿Dónde lo vi? Y lo vi en Internet, salió en tal página, o lo googleás y lo ponés. Bueno, el tema de las fake news, así se llaman, noticias falsas, ya es un tema que está preocupando en las altas esferas, justamente porque muchos dicen que podría estar afectando la libertad de expresión. ¿Por qué? Porque están las noticias falsas de alguna manera compitiendo con aquellas noticias que están chequeados. Ahí estamos viendo en pantalla una plaquita que armamos sobre la advertencia de la Corte Suprema, porque de alguna manera Lorenzetti, cuando habló hace 2 semanas de la fake news, hizo una suerte de advertencia poniendo, digamos, en foco la preocupación, por lo menos que hay en la Corte Suprema, y que deberíamos tener todos nosotros por esta proliferación de noticias falsas. Justo en esa semana había sido el tema de Maradona y el invento de la muerte de Maradona, y el propio ídolo que salió a decir que iba a tener una recompensa de mucha plata para saber, para que le dijeran quién la publicó. Lo cierto es que muchas veces no se sabe de dónde salen las noticias falsas, o es muy raro, digamos, que se haya hecho algún tipo de investigación exhaustiva. De hecho, una de nuestras invitadas se dedica a este tema y nos lo va a contar. Bueno, Ricardo Lorenzetti alertó sobre la necesidad de reaccionar y regular la proliferación de noticias falsas a través de las redes sociales. Él detalló la evolución del derecho a la información en el mundo y la conquista de la libertad de expresión como un derecho constitucional. Por eso, cuando uno habla de regular la libertad de expresión, hay como preocupación, ¿no? Hay como una mirada que se ilumina hacia ese tema, porque la libertad, por ejemplo, en Estados Unidos, esto creo yo, no sería ni siquiera cuestionado. Ahora se lo vamos a preguntar a nuestro primer invitado. Y también comparó las políticas implementadas sobre fake news que ya hay vigentes en Malasia, donde ya hubo una pena a una persona que dijo que una ambulancia tardó más tiempo de la que tardó. Le dieron una pena en dinero, no lo privaron de su libertad, pero se está cumpliendo esta pena y el hombre terminó endeudado, mucho dinero, por haber dicho que la ambulancia tardó 40 minutos y en realidad había tardado 20. También en Francia y en Alemania, donde también algo de censura previa hubo. Bueno, se evalúan diferentes penas, tanto para los gigantes digitales, Facebook, Google, etcétera, como también las personas que publiquen noticias falsas. Y vamos a hablar de este tema con nuestro primer invitado. Me traslado a la mesa. Eduardo Bertoni, que es director de la Agencia de Acceso a la Información Pública y fue relator especial para la libertad de expresión de la Organización de Estados Americanos. Gracias por venir. No, gracias por un lujo tenerlo a Eduardo Bertoni aquí. Yo hice muchos trabajos académicos basándome justamente en las exposiciones suyas ante la OEA, la CID también, la Comisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, ¿qué opina de este tema? Bueno, el tema tiene varias aristas, y sobre todo después de escuchar la introducción tuya, la primera arista que tenemos que tocar es una arista, digamos, conceptual. ¿Cómo vamos a calificar una noticia de falsa, o cuándo una noticia es falsa? Muchos de los que nos están escuchando van a decir, bueno, pero esto es obvio. Bueno, a veces no es tan obvio. No es tan obvio decir que una cierta afirmación es verdadera o falsa. A tal punto, Lorena, que en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, yo diría la primer jurisprudencia, que es la opinión consultiva número 5, la propia Corte Interamericana dijo que la calificación de una noticia como veraz, como verídica, para dejar que esa noticia se propale, violaba la libertad de expresión. Claro. Fíjate vos de lo que estamos hablando. O sea, es la Corte Interamericana que dice no le pongamos condicionamientos del tipo de veracidad a una noticia, porque esto genera una posible violación a la libertad de expresión. Entonces, claro, alguien me podrá decir, esa jurisprudencia es del año 1985. No estábamos en el mundo que estamos viviendo hoy, claro, en donde Internet le da una potencia, una escala diferente a la comunicación. Y eso yo lo entiendo y me hago cargo. Sí. Mi cuestionamiento, cuando empezamos a vislumbrar
problemas, porque por supuesto que una noticia falsa, objetivamente falsa y probadamente falsa, puede traer problemas. Cuando empezamos a vislumbrar que esto se distribuye a gran escala, puede generar perjuicios, pero ¿cuál es la respuesta a eso? Si la respuesta es la regulación estatal que puede generar censura o autocensura, yo sería cuidadoso. Sería cuidadoso porque cualquier tema vinculado con libertad de expresión, en mi visión, se trata con más libertad de expresión y con no menos libertad de expresión. ¿Qué quiero decir con esto? Por eso decía de las varias aristas. Vos contabas recién en la introducción el caso de Malasia, una persona condenado porque dijo que una ambulancia un servicio de emergencia, bueno, sí, que había tardado. Fíjate, ahí puede ser que haya un problema de daños y perjuicios para la compañía que dice, bueno, no tardó 40 minutos, sino que tardó 20, pero no es un tema de noticia falsa, es un problema de los perjuicios que genera una determinada expresión. Y esto ocurre hoy, no hace falta ninguna otra regulación. Pero lo más interesante, o lo de Maradona, es ver el problema de la noticia falsa con más expresión, no con menos. Es decir, esta noticia que apareció es falsa y acá están las demostraciones que sea falsa. Un proceso de educación, un proceso en el cual muchas veces, cuando, sobre todo las generaciones más jóvenes, yo muchas veces digo, no sé si hay que creer todo lo que dice Internet. Claro. No creas todo lo que dice Internet. Ni lo que dicen los medios. Bueno, por supuesto, pero no estoy hablando de los medios ahora porque el problema creo que de las fake news se da básicamente por la distribución en Internet. Y ahí, como decía antes, por la escala masivo. Es mucho más fácil acceder, es mucho más fácil ser el generador de la noticia. Antes, cuando estábamos en la era pre-Internet, si yo mandaba una nota a un medio gráfico, una carta de lectores, por supuesto que había un proceso en el cual, no, esto no lo podemos publicar, esto es falso, hay un proceso. Hoy ya no existe eso. No. ¿Esto es bueno o es malo? También nos tenemos que preguntar eso. ¿Es bueno o es malo que la gente pueda expresarse de esta manera? Aún falsamente. En la historia de los límites, de las regulaciones a la libertad de expresión, hemos encontrado desde John Milton hasta John Locke, o quienes hicieron la primera enmienda de los Estados Unidos, o quienes han trabajado, digamos, en nuestra regulación constitucional. Y bueno es decirlo, nuestra Corte Suprema de Justicia tiene una jurisprudencia muy buena, muy protectora. Muy protectora de la libertad de expresión. Con lo cual, exacto, muy de línea anglosajona, más que europea. Te diría que ha abrazado varias de las doctrinas de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Con lo cual, de nuevo, desde esa época siempre dijimos, o siempre dijeron, no me quiero autorreferenciar, que incluso la propagación de algo falso sirve para constatar y reafirmar lo verdadero. Entonces, yo creo que tenemos que ser cuidadosos cuando estamos pensando en regulación, sobre todo regulación estatal. No vaya a ser cosa que generemos algo que nos venga en contra. Claro. En definitiva, genere algún tipo de censura o autocensura. ¿La Corte ya puede llegar a tener casos? ¿Hay denuncias sobre fake news, sobre noticias falsas? Mira, que a mí me conste no, pero puede ser. A ver, cuando la Corte ha tratado casos, por ejemplo, de difamación, o casos de calumnias, o casos de injuria, en realidad, si bien no son noticias, está tratando casos en los cuales la víctima o la presunta víctima dice que la expresión es falsa. Claro. Con lo cual, esto hay una jurisprudencia al respecto. Hay casos en los cuales se ha condenado civilmente a una persona por injuriar o calumniar, y esto existe. Entonces, el tema, por eso yo decía, la tercera arista es el medio por el cual se propala. Y esta idea que el medio puede ser también responsable de la propalación de noticias falsas, yo digo, eso es algo que lo tenemos que estudiar, lo tenemos que tener en cuenta, pero en Internet con mucho cuidado. Claro. No vaya a ser cosa que quien propala la noticia no conozca que es falsa, o no sepa que es falsa hasta que no le avisan que es falsa. Entonces, hay varias cuestiones que tenemos que calmarnos y estudiarlas detenidamente. Bueno, un poco Lorenzetti ponía la mirada en los desarrolladores de noticias, digamos, los vehículos, que no son los que se fijan en los contenidos,
son el soporte, ya sea Google o Facebook. Nunca se metieron a hacer contenido, no les interesa hacer contenidos. Entonces, lo que ellos dicen es, yo no sé si esto es falso o no, o sea, no tengo una responsabilidad directa. Y esto se ha cuestionado, se está cuestionando. Al principio el cuestionamiento fue, me acuerdo, hemos tenido acá modelos que las han, digamos, que las han puesto en books de prostitución, etcétera, le han hecho juicio a Google, a Facebook, etcétera. En este caso, ¿usted cree que se tiene que regular la actividad? Bueno, ahí hoy tenemos nosotros en la Argentina la discusión que se encuentra un proyecto de ley que fue aprobado en la Cámara de Diputados, que está en el Senado, que es, digamos, bajo el título de responsabilidad de los intermediarios. ¿Hasta dónde el intermediario que no participó en un contenido, ni lo aprobó, ni ha elaborado ese contenido, ni sabe, digamos, que ese contenido es verdadero, puede ser responsable de tipo de lo que en derecho llamamos responsabilidad objetiva? Aunque él no tenga nada que ver, igual es responsable. Bueno, el proyecto que se encuentra en el Senado argentino, que sigue alguna línea de algunos otros proyectos y legislación internacional, es, bueno, en todo caso puede ser responsable y puede dar de baja a un determinado contenido cuando un juez se lo ordena. Porque fíjate, Lorena, que acá hay otro problema, que es el problema de si le vamos a permitir a las empresas privadas, las que vos mencionás son empresas privadas, que en primer lugar hagan una suerte de monitoreo de la red a los efectos de controlar el contenido tuyo y mío, y a mí eso me preocupa. Y la segunda cuestión que tenemos que ver es, supongamos que nos pusimos de acuerdo y que ellos hacen una suerte de policía en Internet privada que monitorean contenidos, ahí algo que podríamos también conversar. ¿Lo están haciendo ahora o no? Realmente algo de eso están haciendo y yo lo juzgo negativamente a veces. Y sí, con todo el escándalo de Facebook. Absolutamente. Se monitorea contenidos, pero ¿para qué? ¿Para influir en campañas políticas? Por eso te digo, pero ¿a quién le vamos a dar la potestad de dar de baja un contenido? ¿A ellos o tiene que intervenir un juez? Yo creo que el mejor modelo de responsabilidad intermediario es donde ya el aparato estatal interviene. Dice, no, mire, esta noticia, este contenido está vinculado con pornografía infantil. Este contenido está vinculado con un discurso de... Bájelo, pero no que lo baje autónomamente porque empresa de hecho, hoy en día hay como estos soportes, hay como cierta cuestión donde se publica algo y en Twitter, por ejemplo, vemos este tweet está negado, o las fotos, por ejemplo. Bueno, por eso, porque estamos en un momento, digamos, bisagra a nivel digamos, de nuestra cultura universal, ¿no? Que es la utilización de esta tecnología que todavía no sabemos muy bien si beneficia, si perjudica, dónde beneficia, y hay muchos ribetes de los cuales nos podríamos dar. Pero bueno, el tema de dar de baja contenidos y el tema de la responsabilidad intermediaria hace 3 o 4 años con toda la discusión que se dio entre nosotros por el, yo siempre digo, mal llamado derecho al olvido, mal llamado porque en realidad lo que se pide es una desindexación de los buscadores, pero bueno, toda esta discusión se dio y muchas de estas empresas de buscadores generaron plataformas en las cuales las personas pueden solicitarles que se baje un determinado contenido y ellos hacen el análisis para bajar. A mí, de nuevo, la baja de un determinado contenido sin intervención de quien realizó ese contenido y sin intervención de una autoridad independiente que pueda hacer una evaluación si ese contenido puede circular o no puede circular, me preocupa. Me preocupa que lo haga un privado y de hecho hemos tenido cuestiones que generaron muchísima conmoción cuando sí lo hicieron. Vos te acordarás hace algún tiempo, y cada tanto se repite, se le arma algún escándalo respecto de la bajada de contenidos vinculados con desnudos, que hizo, por ejemplo, hasta donde recuerdo, Facebook. Por ahí alguna otra plataforma también. ¿Y qué pasó? Empezaron a bajar obras artísticas. Sí. ¿Pero por qué? Porque hay que entender un poco también la cuestión de la tecnología. El algoritmo es el desnudo. Es como las madres dándole la teta al bebé. No, es pornografía, es desnudo. No, es una mamá dando la teta. Bueno. Pero vos dijiste la palabra clave, algoritmo. O sea, la cantidad de tráfico de contenido que hay hoy en Internet hace que sea imposible que haya un ser humano controlando ese contenido. Claro. Entonces, lo tenés que hacer vía algoritmo. Depende cómo esté armado el algoritmo, va a tener un resultado determinado. Por ahí ese algoritmo está mal armado. Y por ahí ciertos contenidos se están bajando y de ninguna manera se puede bajar. Yo me acuerdo que el problema se armaba con obras artísticas, fundamentalmente. Exacto. Entonces, de nuevo, para volver a la pregunta, ¿regulación estatal sí o no?
Yo no me niego a que haya algún tipo de regulación, pero soy muy cauteloso. Siempre que hablamos de regulación, de expresiones, tenemos que ser cautelosos porque la posibilidad de entrar en un tobogán de fácil deslizamiento y terminar en estructuras de censura o de autocensura es problemático. Gracias, Bertoni. No, muchísimas gracias por haber venido. Gracias. Hacemos una pequeña pausa y vamos a estar ahora con Laura Sommer, que es la directora ejecutiva de Chequeado.com, que hace muchos años que viene chequeando y diferenciando lo que es noticia, lo que es verdad, a lo que es una noticia inventada. Enseguida. Un banco presente junto a todos los argentinos. Banco Nación. En Provincia ART, nuestro trabajo es protegerte en el tuyo. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. Y le damos la bienvenida a Laura Sommer. Laura, gracias porque te costó un montón venir, porque hay mucho tránsito, pero bueno, Laura hace muchos años que Laura es abogada y periodista y es directora ejecutiva de Chequeado.com. En Chequeado, ¿hace cuánto que están trabajando con el tema de noticias falsas y desinformación? Sí. Bueno, Chequeado arranca en línea, para los que nos están viendo que no nos conocen, en octubre de 2010, Sí. haciendo verificación del discurso, como vos decías Sí. antes del bloque, chequeando qué es verdad y qué es mentira de lo que dicen los líderes políticos, los empresarios, los sindicalistas, los líderes de opinión, Sí. los medios. Desde 2014, antes de Trump, Sí. antes del Brexit de Inglaterra, antes de que la palabra fake news naciera o se surgiera como tal. popularizara, fake news, para quien no conoce inglés, es noticia falsa. Creamos una nueva sección que se llamó Falso en las redes, porque empezaron a aparecer contenidos que se presentaban como si fueran noticias o, Sí. o contenido informativo, pero en realidad eran falsedades, eran creaciones de gente que lo que quería era o ganar plata o ganar poder e inventaba cosas, ¿no? Entonces, esos no eran ni líderes políticos ni empresarios, no se conocía el autor en la mayoría de los casos. Entonces tuvimos que crear una sección en 2014 que se llama Falso en las redes. Claro, mirá vos. Que básicamente lo que busca es, cuando algo se viraliza y a alguien le llama la atención y dice esto será o no será, Claro. nos avisa. Y ustedes lo pueden chequear o además, bueno, lo chequean y como siempre hacen, publican el resultado. Claro, de ese publicamos trabajo. el resultado y lo chequeamos con un método que es el mismo que aplicamos Sí. desde que arrancamos, Sí. que incluye contactar cuando se sabe quién lo publicó por primera vez, o en una página de una red social, o un tuit o lo que sea, le preguntamos a la persona, che, ¿esto de dónde surgió? Exacto. Mira, falso en las redes, ahí estamos viendo lo que hacen ustedes. Que Pérez Esquivel haya llamado a derrocar a Macri. Son temas que se instalan y después, chau, que necesitas, no sé, cuánto tiempo para poder desmentirlo. Después, falso en las redes que el gobierno propuso la vuelta del servicio militar obligatorio en España o en Argentina. Claro, lo que suele pasar con este fenómeno es, hay mucho del mismo contenido falso que no es solo autóctono, no es solo argentino. Este que vos mencionabas... Sí. Ahí está el de Sergio Maldonado, el aviso político de Sergio Maldonado como candidato a senador. Claro, Mirá vos. en el del servicio militar era una noticia que ya había salido y sido desmentida 2 veces en España.
y después aparece acá. Esta imagen que estamos viendo, que está pixelado porque es un niño. La cadena sobre un chico argentino sin documentación dejado en una clínica. En realidad esa es una imagen de un chico en, si no me equivoco, en Colombia. O sea, muchas veces se utilizan fotos de otros lugares que se descontextualizan. Ahora, qué trabajo para ustedes, ¿no? Tener que chequear toda la información y además cuando chequean los discursos. No, bueno, eso que vos estás diciendo es algo que nosotros reconocemos siempre. Es imposible terminar con la desinformación desde un pequeño equipo como el nuestro. Claro. La clave de todo esto, y es todo un fenómeno nuevo, complejo, grave, porque muchas veces a la opinión pública se engañan. Los que fabrican adrede lo hacen, pero muchos de nosotros contribuimos sin por saber. ignorancia. Exacto, y a veces porque estamos apurados, estamos consumiendo. A mí me pasa todo el tiempo en TN que me dicen, porque TN distorsiona la información, TN... Y yo digo, la mayoría de las veces, un 99% es ignorancia, o porque esta cuestión del minuto a minuto, el rating, las 24 horas, y no se chequea bien, y eso que se trata de chequear. Claro. Pero hay cuestiones que no se dicen, pero porque falta la información y porque se da por hecho algo que no fue chequeado. Claro, como te decía, la clave entonces no es necesariamente... chequeado puede contribuir, pero nosotros somos muy conscientes de que frente al fenómeno de la desinformación, que es gigante, nuestro impacto y nuestras posibilidades son mucho menores que lo que significa el problema. La clave es, en parte, la educación, la capacidad crítica de la gente. Ahora, Lorenzetti hace 2 semanas lo que dio a conocer fue por lo menos una advertencia de la Corte sobre la necesidad de regular el tema, noticias falsas. ¿Vos qué pensás de esto? Bueno, nosotros, Chequeado es parte de una red internacional que se llama, por las siglas en inglés, IFCN, International Fact Checking Network, o Red Global de Chequeadores. A mí en particular, que como sabés enseño Derecho a la Información en la Universidad de Buenos Aires, la regulación estatal me da más miedo que el hecho de seguir de hacer aclaraciones. Claro, creo sí que es un fenómeno que no tenemos que menospreciar. No sé cuán al tanto están por ahí quienes nos están viendo, pero desinformación en WhatsApp generó en la India hasta asesinatos de personas por cadenas falsas que la gente comparte. La clave para mí no está en limitar la expresión o regular desde el Estado, sino en la autorregulación, que los medios se autorregulen y utilicen las mismas metodologías que Chequeado utiliza. La metodología de Chequeado es una metodología pública, no es que nosotros hacemos nada que sea tan complejo, es en un punto volver a la fuente del periodismo y tomarse el tiempo que hay que tomarse a veces para confirmar si lo que se dice se corrobora o no se corrobora en los hechos. Exacto. Y por otro lado al público, y a los que tenemos hijos lo sabemos, la edad temprana en la que los niños o adolescentes empiezan a estar en contacto con la información, hace que hay herramientas que antes por ahí la escuela no enseñaba, que ahora debiera enseñar. Claro. O sea, la posibilidad de que un chico pueda diferenciar qué es un aviso publicitario de una noticia. Cuándo una noticia le tiene que llamar la atención. Decía hace un rato, hay algunas claves que desarrollamos en parte en la red internacional de fact-checking de presta atención al sitio. A veces los que fabrican noticias falsas cambian una letra, pero usan el mismo color, el mismo logo. Claro. Te engañan así. Como cuando hay falsificación de marcas, por ejemplo. Exacto, esa es una. Otra muy sencilla. Si ponen todo en mayúscula y signos de admiración, lo que están buscando es conmoverte. Claro. Y nosotros sabemos, los humanos somos seres más emotivos que racionales. Exacto. Entonces a veces nos parece, ay, eso es así, le tengo que avisar a mis amigos, a mis conocidos. No, tómate un minuto, revisá si eso no puede ser un engaño. Y si tenés dudas, no lo compartas. Exacto. Porque compartiéndolo solo lo viralizás. Exacto, solo aumentás que los que buscaban plata ganen más plata, porque tu clic les da plata. Exacto. Los que buscaban poder para hacerle daño a un opositor o algo así, ganan más poder. Entonces, no seamos útiles a aquellos que en vez de estar ayudándonos a que en la democracia circule información de calidad, están contribuyendo a desinformarnos. ¿Hasta dónde afecta a la labor periodística? El tema de que circulen por redes sociales, publicadas por todo el mundo, no hace falta ser periodista o no, noticias falsas. Bueno, a ver, yo creo que de acá a un tiempo, aunque los medios tradicionales estén enojados
con lo que tenga que ver con controlar de algún modo, no desde el Estado, pero sí desde los privados, como las redes sociales o los grandes tecnológicos, las noticias falsas va a ser algo que al periodista de verdad, al medio de verdad, va a beneficiar. O sea, la mayoría de las noticias falsas va a buscar que lo diga el medio en el que confía. Para ver si es así. Por un lado eso pasa actualmente, y por otro lado, los medios que de veras su negocio no es desinformar, sino informar, quizá tengan que ajustar algunas cosas de su proceso. Invertir más en informar, y en el chequeo de la información. Ajustar cuestiones de su proceso, pero querer firmemente combatir a quienes generan información falsa, porque si afectamos todo el ecosistema, si la gente empieza a desconfiar de todo, porque 2, 3 veces, 4, 5 se... ¿Pero ¿no crees que estamos en un momento donde la gente desconfía de todo? Sí, pero como vos decías, desconfía, pero al fin va a buscar una fuente. Va a buscar una fuente. Si no encontramos soluciones eficaces o los medios se siguen peleando con los gigantes de Facebook y Google, en vez de decir, bueno, por un lado me puedo pelear y puedo exigirles a ellos que están haciendo un montón de plata. Por otro lado, tengo que revisar y ser autocrítico respecto de qué estoy haciendo yo. Yo creo que es como decía hace un rato, por ahí no se toma total dimensión de a qué pueden llegar las noticias falsas. El ejemplo de la India creo que es clarísimo, con personas muertas. En la Argentina tenemos uno de los falsos en las redes, decía el 40% de los trasplantes son para extranjeros. No, eso es mentira. Claro. Entonces hay mucha gente que por ahí es más xenófoba que otra, que decide no donar sus órganos basado en una noticia que es falsa. Por eso. Entonces es muy importante que primero tomemos conciencia de que es un fenómeno que existe. En Chequeado tenemos una lista que está abierta y que vamos actualizando a medida que la gente nos lo avisa, con sitios que solo nacieron para desinformar. Exacto. Que dicen, hacele una broma a tu amigo, agarrá el logo del medio que más te guste, ponele un título, ponele una letrita y exacto. Chao. Laura, nosotros vamos a poner la información y el trabajo que hacen en Chequeado en nuestro sitio, en serajusticia.net. Vamos a hacer un link con Chequeado para que les puedan dar más información y avancemos con el tema noticias falsas. Genial, y bienvenidos a todos los que vean noticias que les llamen la atención, que les generen sospecha, bueno, que escriban, porque es algo que nos afecta a todos. Gracias, Laura, como siempre. Nos volvemos a ver el próximo miércoles aquí en Sera Justicia. Chao.